¿Serán suficientes las leyes de protección y fomento al periodismo, dado que la primera iniciativa data de hace 3 años? A partir de la última década, el crecimiento de la violencia generada por el crimen organizado ha creado un entorno, si bien difícil para la vida diaria, mucho más para el ejercicio del periodismo, donde ya por sí sola, tal actividad conlleva sus riesgos. El pasado 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, la organización Reporteros Sin Fronteras reportó que durante el 2012 ya contabilizan en México 21 muertes de periodistas. Y otro dato menos halagador, en el mundo cada 5 días un periodista es asesinado. En su comunicado, la organización no gubernamental señala a aquellos dirigentes que, según dicha organización, han actuado como depredadores de la prensa. Es una iniciativa que presenta su servidor como miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es una iniciativa que responde pues a las circunstancias actuales en que estamos viviendo. La intención de esta iniciativa es poder propiciar un mejoramiento en el marco jurídico de nuestro Estado que permita precisamente actualizarlo ante las series de acontecimientos y ante la realidad en que estamos viviendo actualmente. Ese es el trabajo de un diputado. El trabajo central de un diputado es buscar el perfeccionamiento, buscar adecuar nuestro marco jurídico con la realidad y con las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad. Y esa es la intención de esta iniciativa, como de algunas otras que hemos estado presentando, precisamente buscar el perfeccionamiento de nuestra Constitución, de nuestras leyes secundarias, de nuestro marco jurídico, para tratar de adaptarlo a una realidad que estamos viviendo en Durango, en nuestro país. El antecedente de esta iniciativa es precisamente hace algunos días, concretamente el 30 de abril de este año, el Congreso de la Unión aprueba una iniciativa con el mismo espíritu para tratar de proteger la actividad que realizan los periodistas ante las circunstancias actuales de nuestro país, de la peligrosidad en que se ha convertido el trabajar en la profesión de periodista, de los colaboradores periodistas, ante la realidad de inseguridad que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Un verdadero periodista que va al terreno de los hechos, que investiga, que informa con esa vocación de servicio, que busca informar verazmente, de manera clara, de manera precisa, con ese compromiso social de informar la realidad de las cosas, la verdad de las cosas. Pues obviamente esa circunstancia se ha convertido en una situación de alta peligrosidad para quien ejerce esta noble profesión e importantísima profesión, que es la de informar de manera clara, veraz y oportuna a la ciudadanía. Queremos esta ley federal que se aprobó hace algunos días, el 30 de abril, busca que las autoridades federales puedan tener la posibilidad de, conjuntamente con las autoridades estatales, municipales, tener la concurrencia para poder conocer los casos de algunas situaciones de homicidios, de agresiones, de presiones, de amenazas, de amedrentamiento precisamente hacia este gremio periodístico, hacia los periodistas, hacia los colaboradores periodísticos, que la autoridad federal pueda conocer de los casos en que incurran este tipo de violaciones a los periodistas y que conjuntamente con las autoridades estatales, municipales, pueda investigar y pueda sancionar este tipo de delitos. Esta iniciativa de ley que estamos presentando va en concordancia con la ley federal que se acaba de aprobar por parte del Congreso de la Unión, y buscamos ir un poquito más allá en el ámbito local, poder resguardar, poder darle ese derecho a los periodistas para que el secreto profesional del periodista quede a resguardo, que sus fuentes estén resguardadas, que no haya ninguna autoridad local, ningún individuo de ninguna organización que pueda presionar, que pueda estar amenazando para que se den a conocer las fuentes de información con las cuales el periodista está divulgando su información. Entonces, de esta manera, asimismo, estamos incorporando en este cuerpo normativo el asunto de la censura, que ninguna periodista, ningún colaborador periodístico pueda ser objeto de censura por parte de sus inmediatos jefes laborales. Puede haber se aplican sanciones muy concretas, sanciones administrativas, y puede darse el caso inclusive de que este concesionario de medios pueda perder su concesión de medios si incurre en este tipo de prácticas, ¿no? Entonces es una iniciativa que busca poder generar en Durango pues una sociedad más democrática, mejor informada,
que la información que se maneja en los medios de comunicación sea una información veraz, objetiva, que le sirva al ciudadano para poder formarse un criterio adecuado y real de las cosas que están pasando, para poder elegir y poder decidir de una mejor manera en los procesos democráticos, en los procesos electorales y en los instrumentos de participación ciudadana, como pudiera ser el referéndum, plebiscitos, que estamos impulsando ya desde este Congreso local. ¿Estará preparado el Estado, las autoridades, incluso los directores de medios, para darle cabida a un ordenamiento donde los involucre a ellos? Bueno, tal vez no, dadas las circunstancias actuales que se viven en el país y en donde Durango no ha sido la excepción, ante la realidad socioeconómica que estamos viviendo, ante la realidad económica sobre todo que vivimos, tal vez no estemos preparados todavía como sociedad, como gremio todavía empresarial de los medios de comunicación, a poder contar con una iniciativa de este tipo, con una ley de este tipo. Sin embargo, para quienes aspiramos verdaderamente a contar con una sociedad más democrática, que haya más apertura, que haya verdaderamente el manejo de información. Nosotros los que andamos en este medio somos testigos de la conducta y del manejo que se dan muchos de los periodistas o de los que se hacen nombrar periodistas, pero que verdaderamente responden a otro tipo de intereses y que distorsionan la información y que distorsionan la realidad de cómo van sucediendo las cosas. Eso a Durango, al país, no le genera, a la ciudadanía no le genera pues no le genera un rédito importante, positivo. Creo que al contrario es negativo. Vamos retrocediendo en cuanto a la apertura democrática, en cuanto a lo que buscamos como una verdadera sociedad democrática, una sociedad de respeto de leyes y una sociedad en donde la información fluya de manera clara, de manera veraz, de manera objetiva, de manera oportuna, y que la ciudadanía tenga el derecho y la posibilidad de estar verdaderamente informado, pero no con ese sesgo convenenciero que a veces se le da a la nota informativa o a la información que se maneja por parte de los periodistas, sino que verdaderamente sea esa información sobre lo que verdaderamente está ocurriendo y está pasando en nuestro país, en el mundo entero, como sociedad global y por supuesto en nuestro Estado. Por último, atentar contra un medio de comunicación, contra un periodista, ¿es atentar contra la libertad de prensa o libertad de comunicación y de información de una sociedad? Sí, por supuesto, obviamente, repito, dadas las circunstancias que estamos viviendo, es imperiosa la necesidad de poder contar con medios de comunicación más comprometidos con la veracidad, más comprometidos con la sociedad, con la comunidad, con sus lectores, con quien compra el periódico, que verdaderamente podamos contar con este tipo de medios de comunicación que le contribuyan a nuestro país, a nuestro Estado, a nuestra comunidad, a poder forjar mejores individuos que puedan contar con mayor información, con información veraz, objetiva, clara, precisa de lo que verdaderamente está pasando, de lo que verdaderamente nuestras autoridades están haciendo o están dejando de hacer. Me refiero a autoridades en el ámbito global de esta sociedad global en la que estamos viviendo, y que de esta manera podamos construir mejores individuos en el futuro, que podamos aspirar a poder contar con una sociedad pues mejor preparada, mejor informada. Pero sin ir tan lejos, Durango no es la excepción. La entidad ocupó la atención de los medios nacionales e internacionales al registrar durante 2009 varios homicidios de periodistas. En retrospectiva, uno de los casos fue el de Vladimir Antuna, levantado por un comando armado la mañana del 2 de noviembre. Horas después apareció muerto, estrangulado y con varios impactos de bala. Vladimir denunció ser objeto de amenazas de muerte y de haber sido baleada su vivienda. Para el 10 de octubre fue localizado el cuerpo sin vida del camarógrafo Gerardo Esparza Mata, quien laboraba en la Dirección Municipal de Seguridad Pública, pero su muerte se relacionó con situaciones de tipo personal. De acuerdo a las investigaciones de la ahora Fiscalía General del Estado, con un exagente de la corporación de nombre Luis Felipe Solís Rodríguez, excomandante de la Policía Municipal, asesinado en una reyerta al interior del Cerezo. Durango está listo para una ley de periodismo que está presentando ahorita 2 iniciativas el Congreso del Estado. Creo que Durango y sus periodistas están listos desde hace mucho tiempo. Creo que esta ley es de suma importancia por el escenario que se vive en el país y al que no escapa Durango. A nivel nacional sabemos que se acaba de autorizar una ley que estamos en espera de que el presidente de la República pues le dé el visto bueno y cobre la vigencia que debe ser.
en todo el territorio nacional. Creo que el escenario que vivimos los periodistas en todo el territorio nacional hace necesarias estas leyes que los protejan y que de esta manera pueda impulsar o seguirse impulsando el periodismo de investigación, porque ante la situación que vivimos, creo que hoy más que nunca la exigencia de los ciudadanos hacia los periodistas es eso, entrar al fondo de los hechos y presentar materiales más trabajados, materiales más investigados, y para ello pues se hace necesario este tipo de leyes. ¿Conoce usted alguna de las dos iniciativas o las dos iniciativas que hay ahorita existentes en el Congreso? Por encimita conozco, o sea, en el año del 2009 la bancada del Partido de Acción Nacional, a través de la entonces diputada Claudia Hernández Espino, presentó una iniciativa de ley para protección a periodistas, una ley que, comparada con la que acaba de presentar hace unos días el diputado Roy Guerrero García, trae algunas coincidencias. Sin embargo, así de manera general podríamos decir que la iniciativa presentada por la bancada del PAN en la anterior legislatura tiene una tendencia más hacia lo social, al aspecto social, para proteger a los periodistas. Y en el caso de la nueva ley estamos hablando de cosas muy puntuales, pero no entra en esa parte social que sí entra la iniciativa que está en la congeladora. De alguna manera plantearía, se hablaba ahí de costos en cuanto a que pudiera representar algo oneroso incluso para el Estado, financiar un sistema de este tipo o una ley de este tipo. Estamos hablando de la ley, ¿me está preguntando usted de la ley? Sí, de Claudia Espino. Sí, desde luego que sí, porque allí hablaba de ciertos apoyos a los periodistas en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de capacitación y de algunos requerimientos hacia las empresas editoras para con sus reporteros. De manera general podríamos hablar de ese aspecto social que tiene esa iniciativa y que desde luego estaría tocando pues intereses de las empresas periodísticas. Y por otro lado, sería una carga para el Estado en el sentido de los apoyos en vivienda y en salud y en otros que plantea esa iniciativa del Partido Acción Nacional y que repito está en la congeladora desde la legislatura pasada. En el caso de la iniciativa que presenta el licenciado Guerrero García, y que de manera concreta la titula Ley para la Protección del Ejercicio Periodístico del Estado de Durango, es justamente allí donde está la diferencia, porque estamos hablando del aspecto del ejercicio periodístico. La anterior, además de lo social, pues tocaba también el caso de los derechos de autor, que la toca la de Roy Guerrero, el secreto profesional también la toca Roy Guerrero y también estaba en la iniciativa pasada, la cláusula de conciencia, que la tenía la anterior pero que también la tiene esta, y el acceso libre a las fuentes de información por parte de los periodistas, que esas son las coincidencias que tiene con la ley pasada, pero esta básicamente se centra en proteger el ejercicio periodístico a partir de estas líneas, ¿no? Que es el secreto profesional, que te permite a ti justamente al hacer periodismo de investigación y temas que son importantes y que pueden tocar algunos intereses, en donde puedes tú ser llevado a un proceso judicial y a exigirte en este momento el revelar tus fuentes informativas. Esta ley te permitiría tener la confianza de que puedes entrar a ese terreno difícil sin que tengas en un momento dado que enfrentar a la autoridad y tener que revelar tu fuente. Ese es en el caso del secreto profesional. Si esta ley pudiera darse, nosotros podríamos reservarnos nuestras fuentes informativas en esos temas difíciles que luego a veces se abordan y que traen consecuencias definitivamente.
La mañana del miércoles 7 de octubre del 2009, la fracción de Acción Nacional, en voz de la diputada Claudia Ernestina Hernández Espino, presentó la iniciativa de decreto para crear la Ley de Fomento y Protección al Periodismo del Estado de Durango, donde contempla un sustento legal para garantizar el debido respeto a la libertad de expresión clara y eficaz, sin más limitaciones que los que la misma ley establece para beneficio de todos los duranguenses. Dicha iniciativa constó de 41 artículos, 3 transitorios, aglutinados en 11 capítulos, disposiciones generales del decreto profesional, de la cláusula de conciencia, el libre y preferente acceso a las fuentes de información, de los derechos de autor y de firma, del estímulo a la educación para el periodista y su familia. Contar con una ley de protección al periodismo. ¿Cuál sería tu opinión en este caso? Mira, yo creo que Durango tenía un severo rezago en ese sentido. O sea, los países de primer mundo tienen décadas trabajando bajo en los que funcionan leyes de protección al periodismo concretamente. Es importante, por ejemplo, el derecho de los reporteros a no revelar sus fuentes. Ese es un gran avance que se incluye en una de las iniciativas. Fue una pieza fundamental en casos periodísticos de gran renombre, como el caso del Watergate, por ejemplo. En Europa también trabajan bajo ese tipo de circunstancias. Yo creo que falta muchísimo por avanzar. O sea, está bien que ya se tengan iniciativas, es un buen principio. Falta ver que funcionen. Una de las iniciativas, la que contiene, por ejemplo, el derecho o la protección contra la censura, bueno, pues ahí ya depende también mucho de las políticas de cada empresa. Entonces, ¿cómo se va a regular esto? ¿Cómo puede trabajar? Eso es lo que todavía falta por ver, y yo creo que más que lo que se apegue a una ley de derecho a la información, yo creo que es mucho más en cuestión de ética profesional, tanto del periodista como de la propia empresa. Yo creo que ahí radica gran parte de la protección al periodismo. Lo extra vendría a ser, bueno, pues por ejemplo, bajo el sometimiento que tienen muchos medios, yo creo que no tanto en Durango, sino en otras partes del país, por presiones del crimen organizado, ese tipo de circunstancias derivadas de la inseguridad. Ahí sí radica, no sé, tal vez en protección que incluya las instancias de seguridad y justicia, quizá en seguros de vida, en medidas dentro del mismo sector empresarial, en preocuparse por impartirles protocolos de seguridad, itinerario de la vida cotidiana, que va más allá de lo profesional. O sea, qué hacer cuando estás con tu familia, los desplazamientos, o sea, todo ese tipo de cosas. Falta mucho por avanzar, pero la verdad es que me parece un gran principio. Ya muestra un interés más profundo por parte de las autoridades, en este caso de las áreas del Poder Legislativo, por abordar el tema. Bueno, ahora falta que se apruebe a nivel nacional. Ya existen un gran antecedente, un gran precedente. Ahora falta que todo esto siga bajando. Ya hay una iniciativa desde la legislatura pasada que ahí se quedó. Bueno, pues ahora que avance mucho más en este sentido, y también el compromiso de los colegas, de los compañeros reporteros, a pegarnos a este tipo de legislación y aprovechar toda la protección que nos ofrezca, y a seguir trabajando por el bien del periodismo de Durango. ¿Realmente necesitamos una ley que nos proteja realmente? Yo creo que en términos informativos, yo soy más de la idea de que la garantía no radica en una ley, sino radica en tu empresa. El respaldo que tengas de tu empresa es muy importante. Ya en la cuestión de seguridad, ahí sí creo que legislativamente sí sería bastante interesante la manera en cómo se puede ofrecer protección. ¿Qué pasa cuando se presentan hechos de violencia hacia un periodista? Y sobre todo exigir el esclarecimiento de los decesos o de los asesinatos contra compañeros reporteros. Ahí Durango, según instituciones internacionales, tiene 3 casos. El más reciente es el de Vladimir Antuna, que viene del 2009, de noviembre, y todavía no se ha avanzado absolutamente nada, y no les interesa a las autoridades resolverlo. Entonces, si eso queda plasmado en una ley, por supuesto que va a ser importante, pero que se cumpla. Desde luego que Durango siempre ha estado listo para cualquier tipo de ordenamiento.
El problema es si realmente se habrá de aplicar o no, porque el problema que tenemos en este momento en México del embate violento que tenemos contra el gremio periodístico, contra los medios de comunicación y trabajadores de los medios de comunicación, el principal problema se llama impunidad. No hemos podido resolver ni como sociedad ni como gobierno esta situación de intolerancia. Se ha adjudicado mucho hacia el crimen organizado. Sin embargo, yo difiero de ello. Creo que la menor causa de actos violentos en cuanto de los trabajadores de los medios de comunicación ha sido justamente el crimen organizado. Hay situaciones muy particulares, pero inclusive ya la propia Procuraduría General de la República, en una información que emitió, que se publicó a nivel nacional, establece que, pues de acuerdo a sus investigaciones, se ha logrado esclarecer algunos de los asesinatos en contra de los comunicadores, en donde se detalla, pues han sido desde funcionarios públicos, desde procuradores, policías, servidores públicos de primer nivel, los responsables de haber ordenado este tipo de actos en contra de los medios de comunicación. El que se esté en este momento intentando elaborar una serie de normativas con la finalidad de proteger al gremio periodístico, creo que resultaría infructuoso, dado que ya existen en este momento los suficientes ordenamientos legales como para que no estuvieran ocurriendo este tipo de cosas, y si llegaran a ocurrir, como desafortunadamente se está sucediendo, pues se llegara a castigar a los responsables, tanto los intelectuales como los autores materiales de este tipo de hechos tan reprobables que estamos sufriendo en México. La situación que tenemos en este momento es que todo lo que está plasmado en ley es prácticamente letra muerta para el castigo de estos responsables. Tenemos que se han esclarecido, sí, se sabe aparentemente los motivos, se conoce a los probables responsables, sin embargo no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria. Esto es lo que nos llama también la atención. Esto también es informado desde luego por la Procuraduría General de la República. En base a todo esto es que nos preguntamos si realmente con una nueva normativa se estaría protegiendo a los trabajadores de los medios de comunicación. En lo particular yo creo que no. Yo creo que es viable, por ejemplo, en este momento, la propuesta que está realizando el diputado Rodolfo Guerrero García, quien, pues, en una normativa pequeña, no más de 30 artículos, se establece principalmente la protección al secreto profesional, al que como medio de información o como reportero no seas sometido a un interrogatorio y en el cual tú tengas que estar diciendo tu fuente de información, porque mucha de la información que también se vierte diariamente en medios de comunicación es de fuentes confiables, fuentes que se guardan el anonimato por temor a represalias. Ya también muchas de las personas así nos lo solicitan, y entonces esta normativa va encaminada a esto. En sí es para proteger el secreto profesional, pero con ello no creemos que nos vayan a proteger de un ataque físico, que nos vayan a proteger también de estas presiones económicas que se dan y que son también cotidianas, en donde, pues vamos, un ejemplo muy rápido: si el gobernador en este momento le llama a mi jefe y le dice no me gusta la información que habrá de publicar Fernando Madera y quiero que no entre, quiero que la pares, este ya sería un acto de censura, sería un acto de censura por parte de una autoridad. Nos decía el diputado Rodolfo Guerrero García, ahí ya depende también de la ética profesional del comunicador o el director o el empresario que esté al frente del medio de comunicación. Sin embargo, también nos enfrentamos a estas presiones económicas. No es para nada un secreto que los medios de comunicación, mucha de su sustento financiero esté basado en los convenios de difusión que existen, que no de financiamiento, sino convenios para poder difundir, como así están obligados los gobiernos, de todas sus acciones y el trabajo que realizan. ¿Qué pasa entonces si se da la amenaza de, pues si se publica la siguiente mensualidad o el siguiente pago mensual no se va a realizar, o te lo voy a retrasar, o te voy a cancelar el convenio? Los medios de comunicación tienen que vivir también, desde luego, de estos recursos económicos que son importantes, y por ello es que en muchas de las ocasiones se tiene que ceder a este tipo de presión. O a veces se cede o se desaparece. Esas son las únicas opciones que existen. Y desafortunadamente
contra ello todavía no hay ley que nos proteja, porque quienes están encargados de aplicarla, de ejecutar las leyes, son los mismos que la están violando. Entonces no es posible que con un nuevo ordenamiento se vaya a proteger al periodista. Lo que necesitamos es que lo que existe en este momento se aplique y nada más. Si bien las cámaras han hecho lo propio para adaptar y crear nuevas legislaciones, conforme a las recomendaciones internacionales y la condena de organismos no gubernamentales por los ataques contra periodistas, es necesario contar con instrumentos adicionales para exigir que los niveles de gobierno brinden facilidades y protección a esta actividad, no más allá de las contempladas en la ley, y se dejen de simulaciones. Terminar con las violaciones a los derechos humanos de los comunicadores, que el conocer y tener derecho a la información es uno de ellos. Al mismo tiempo terminar con la impunidad, que con el solo hecho de crear una ley no será suficiente, sin el compromiso de los implicados. Con información de José Lo Fuentes, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.